A continuación, este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. TVS presenta A Nombre de Casa Belmar, todo en electrodomésticos. The Big Toys, lo mejor en juguetes para ti. Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol. Saludos amigos, bienvenidos, qué alegría reunirnos de nuevo en este programa especial de peregrinos. Hoy con nuestro invitado de lujo, Su Excelencia Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo castrense para Venezuela. Bienvenido, Excelencia. Gracias, Padre George, por invitarme a este programa de peregrinos. Con gran alegría, pues, he aceptado su invitación. Bienvenido a Maracay, al estado de Aragua. Hoy quisiéramos saber un poquito sobre qué es un obispo castrense, si nos puede explicar, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, pues, el obispo forma parte del colegio episcopal, ya que es elegido y nombrado por el Santo Padre, en mi caso el Santo Padre, el Papa Francisco, y hago parte de la conferencia episcopal. Castrense porque así como para las diócesis territoriales existe el obispo de Maracay, el obispo de Valencia, el obispo de Caracas. El obispo castrense es para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acá en el país. Las otras experiencias de obispos castrenses en América Latina, el Caribe y en el mundo es para las fuerzas militares y de policía, porque en esos países está constituida, para el momento de la creación de los ordinariatos militares, ya existían las policías nacionales. En el caso nuestro, la Policía Nacional fue creada hace unos años atrás. Muy bien. ¿Nos puede explicar un poquito, Excelencia, sobre la creación del obispado castrense y ordinariatos militares en el mundo? Sí, cómo no. Mira, bueno, vamos a un poquito de historia. Desde siempre la Iglesia ha acompañado a los ejércitos, sobre todo en la época de las cruzadas. Y en Venezuela, desde la independencia, ya había en el Ejército Libertador sacerdotes que acompañaban al ejército. Y ustedes dirán, ¿pero qué hace un sacerdote en plena independencia o acompañando a los ejércitos? Recordemos que los hombres y mujeres que conforman nuestro ejército y el Ejército Libertador, pues provenían de familias católicas, de familias cristianas. Y había que acompañarlos para animarlos en la fe, en la esperanza, para consolarlos cuando caían heridos, hacer las exequias cuando fallecían en el fragor de la batalla y acompañar a las familias. Luego, en el año de 1946, estoy hablando de Venezuela, se organiza ese servicio a las Fuerzas Armadas Nacionales, como se llamaban antiguamente, a través del servicio de capellanías de las Fuerzas Armadas Nacionales. Desde el 46 hasta la creación del obispado castrense, hace 25 años, el año pasado. ¿Y cómo se atendía? Uno de los obispos auxiliares de Caracas era nombrado director del servicio de capellanía y contaba con un grupo de sacerdotes, capellanes militares. Luego, cuando el Papa, hoy día San Juan Pablo II, en el año 86, promulga la Constitución Apostólica Spirituali Militum Cure, con la cual se crean los obispados castrenses u ordinariatos militares, que también se les llama así. Pues lo hace a petición de los vicariatos castrenses que ya existían en España, en Italia,
El de Chile es de 1910. Más antiguo. Sí, y en toda América Latina pues ha habido atención a las fuerzas militares y de policía. Se crean los ordinariatos militares con esta estructura: un obispo, un vicario general, un canciller secretario, un cuerpo de capellanes, y el obispo hace parte de la conferencia episcopal, por supuesto, porque es parte del colegio episcopal. Y además, el obispado castrense tiene como misión evangelizar a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa evangelización la llevamos a cabo en las unidades militares, bien sean administrativas como las comandancias generales, el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, los hospitales militares, las cárceles para los militares, las academias, las escuelas, los institutos de formación, los liceos militares y los cuarteles, todos los batallones, las bases aéreas, las bases navales. Hacemos presencia en la frontera, hacemos presencia en donde esté un militar, porque cuando el Papa crea los ordinariatos militares, lo hace por el modo particular de vida de los militares. Entonces yo, sin jactancia y sin ser petulante, digo, antes que el Papa Francisco hablara de una iglesia en salida, ya los capellanes militares éramos iglesia en salida, porque no es que los militares vienen a nuestros templos, no, el capellán es el que va a la unidad militar, va a la cuadra, va a la garita, va a la frontera, va al hospital, va a la cárcel, va a los ambientes donde están los militares. Somos en salida, somos misioneros, somos discípulos misioneros. Y por otra parte, el ordinariato militar contempla todas las dimensiones de la pastoral, porque nosotros trabajamos con familia, los militares son casados, tienen hijos, esos hijos son niños, son jóvenes, y esos niños hay que bautizarlos, esos niños hay que catequizarlos para los sacramentos de iniciación cristiana. Tenemos, sin jactancia, me disculpan, pero la mayor cantidad de jóvenes para nuestra pastoral juvenil la tenemos en el Ordinariato Militar de Venezuela, que no la tiene ningún obispo. En la Academia Militar del Ejército tenemos más de 600 alumnos. En la Academia de la Guardia, igual número. En todas las academias, más de 600. Entonces ya, eso será lo que hay en una diócesis como pastoral juvenil. Sin contar todos los soldados que tenemos en todos los cuarteles, que son jóvenes, y los oficiales subalternos entre el grado de teniente y de primer teniente son muchachos de 24, 25 años, son jóvenes. Entonces tenemos una pastoral juvenil inmensa, pero también tenemos la pastoral sanitaria, pues tenemos hospitales militares, porque los militares también se enferman, padre. Y tenemos cárceles militares, porque los militares también se meten en problemas y hay que llevar allá la palabra del Evangelio, la palabra de Jesús. Tenemos pastoral social porque los militares también, sobre todo los soldados, provienen de estratos sociales deprimidos y hay que ayudarlos. Tenemos pastoral educativa. O sea, todas las dimensiones de la pastoral están en el Ordinariato Militar de Venezuela. Vaya labor. ¿Usted cómo diferencia su ejercicio como obispo castrense con otro obispo diocesano? ¿Qué diferencia podemos resaltar a los seguidores de Peregrinos? Bueno, vuelvo a lo de la jurisdicción. La jurisdicción del obispo de Maracay es el estado de Aragua. La jurisdicción del obispo castrense es todo el territorio nacional, porque es una jurisdicción personal, donde está un militar, su familia y los empleados de la Fuerza Armada, hasta allá llega la acción pastoral del obispo castrense. Entonces usted imagínese, padre, en Isla de Aves, al norte, casi llegando a Puerto Rico, tenemos presencia militar. Esos son mis fieles. Wow. En Castilletes, allá por el estado Zulia, ahí hay militares, son mis fieles. En la Sierra de Perijá, allá abajo en la Piedra del Cocuy, Delgado Chalbot, frontera con el Brasil, en el Amazonas profundo.
Ahí hay presencia militar, esos son mis feligreses. En Guiria, en Tucupita. Bueno, donde hay un cuartel. No sé cómo hace, de verdad, porque Monseñor Parravano tiene un poquito más de un año y ha estado visitando las parroquias casi todos los fines de semana, Sí. hasta una parroquia. No sé cómo usted hace, entonces se la pasa viajando prácticamente, podríamos Sí, decir. sí, bueno, hay momentos en que estoy en Caracas, que es donde está La sede es en Caracas, la ¿verdad? sede del ordinariato militar está en Caracas, ¿En qué parte? en el Ministerio de la Defensa. En el mismo ministerio tenemos la curia del obispado castrense. Hay momentos que debo estar en la ciudad de Caracas por los actos en donde debo hacer presencia, sobre todo los actos patrios. Viene 24 de junio, vienen los ascensos militares, el 5 de julio, la graduación, el ascenso conjunto de los alfereces y guardiamarinas que ya pasan a ser oficiales. Excelente. Y bueno, una serie de actos, pero también debo visitar las unidades militares. Entonces, nosotros hemos dividido el país territorialmente, así como eclesiásticamente hablamos de provincias eclesiásticas. Nosotros nos hemos adaptado un poco a la estructura de la Fuerza Armada, ¿no? La Fuerza Armada habla de regiones estratégicas de defensa integral y de zonas operativas de defensa integral. Entonces, nosotros tenemos un capellán responsable por una región pastoral y un capellán, digamos, por la zona pastoral, que es lo que equivale a una SODI o a una REDI. Y tratamos de hacer reuniones y ellos me organizan lo que llamamos la visita pastoral. Por ejemplo, yo cuando voy a la zona pastoral de Lara, entonces visito 3 zonas: Yaracuy, Lara y Portuguesa, porque están vecinas. Cuando he ido, eso sí, una zona... ¿Y cada una de ellas tiene su capellán en este caso? Sí, hay capellanes en cada zona. Los capellanes, y aclaro también, propios del ordinariato militar son 52, entre ellos está el padre Gregorio. A nivel nacional. A nivel nacional, incardinados. Pero a nivel nacional tengo 260, porque los obispos me prestan sacerdotes para que hagan la labor pastoral como capellanes militares. Tienen su parroquia, pero también atienden una unidad militar. Entonces, esos sacerdotes, en cuanto están dentro de una unidad militar, están bajo mi jurisdicción. Ya. Y siguen los lineamientos pastorales que le damos desde el Ordinariato Militar de Venezuela. ¿Y dónde se preparan estos sacerdotes capellanes de castrense? Monseñor José Hernán Sánchez Porra, de feliz memoria, que es mi predecesor, en el año 2002 creó el Seminario Castrense San Juan de Capistrano. Allí ¿Dónde queda? queda en El Paraíso, en la ciudad de Caracas. Allí preparamos a los sacerdotes, reciben los estudios filosóficos y teológicos, pero también reciben una formación para el trabajo pastoral en la Fuerza Armada, de manera tal que ellos vayan conociendo esa realidad pastoral y la realidad del obispado castrense. Excelente. Bueno, quisiéramos hacer un breve corte comercial, monseñor, pero quisiera regresar, si nos puede explicar un poquito esa preparación de los capellanes. ¿Tienen que ser militares o pueden ser civiles que desean también servir dentro del ordinariato militar? Ya lo vamos a explicar. Vámonos al regreso. Al regreso con Peregrinos. Estás viendo
Estamos de vuelta con Peregrinos. Nos acompaña el día de hoy Su Excelencia Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo castrense para Venezuela. Y bueno, le hicimos la pregunta en el primer segmento si los capellanes deben ser militares o pueden ser civiles también. ¿Cuál sería la respuesta, Monseñor? Tenemos ambos. Hay sacerdotes que hacen un curso de asimilación, se llama, así como lo hace un médico, un abogado, un periodista, de acuerdo a las necesidades de la Fuerza Armada. Y puede ser asimilado y tiene grado militar. En mi caso yo soy coronel y tengo otros sacerdotes, bueno, que son coroneles, tenientes coroneles mayores, hasta el grado de teniente. Y pueden ser empleados civiles. Nosotros en el ordinariato hablamos de sacerdotes incardinados que dependen directamente de mí, en este caso como obispo castrense, que son 52, y tengo sacerdotes capellanes que son adscritos, que son los que me prestan las diócesis, y la mayoría de ellos pues son empleados civiles de la Fuerza Armada, reciben un sueldo por parte del Ministerio de la Defensa. Los que son asimilados reciben el sueldo de acuerdo a el grado que ostentan. Si es teniente o si es coronel, bueno, ahí está la diferencia, digamos, Tengo mucha curiosidad, esos capellanes que sirven dentro de los cuarteles, me imagino que se someten también a prácticas de los militares, no sé, cargamento de armas. ¿Cómo? Explícalo un poquito, porque pareciera un poco como contradictorio, ¿no? No, que un sacerdote también practique también los ejercicios militares, o eso no existe. No, bueno, explico. No portamos arma, pero sí hacemos lo que el Papa Francisco nos ha invitado a todos, tener olor a oveja. Y para tener olor a soldado, pues hay que estar ahí con ellos. Entonces los acompañamos al soldado o a los cadetes a los periodos de campo, pero para celebrar la misa, para confesar, para escucharlos en sus problemas y dificultades. Se hace vida con ellos, pero no se hace uso de las armas, ni se bendicen las armas, por supuesto. La presencia es eminentemente pastoral. Por otra parte, estar allí dentro y, por decir, ir al trote con ellos es algo que es formar parte de la familia. Es formar parte de ellos, pero también es ganar, porque ven que el sacerdote está allí acompañándolos, que se hace uno con ellos, y allí vas interactuando y te vas ganando, digamos, el aprecio, la confianza y la disponibilidad. Sobre todo en las academias, la presencia de un sacerdote es fundamental, porque ellos serán los oficiales del mañana. Claro. Y la experiencia nos ha dicho que todos los que han tenido cercanía o han visto la presencia de un sacerdote en su academia, cuando son comandantes de unidades, lo primero que hacen es hoy escribirme. Yo recibo cualquier cantidad de oficios. Monseñor, en mi unidad no hay sacerdote, no hay capellán que celebre la misa, que confiese a los soldados, que venga a dar la charla, que venga a preparar la catequesis. Entonces, ¿eso de dónde nace? Ya, primero porque te da información católica de sus familias, pero viene reforzada por la presencia del capellán en la unidad militar. Interesante. Vemos, ya que nombró al padre Gregorio, que forma parte como vicario de las pastorales aquí en nuestro exarcado, esa experiencia del sacerdote vivir dentro de la parroquia, pienso que es muy enriquecedora, ¿no? Que estar dentro del cuartel, aunque entiendo muy bien el acompañamiento, formar parte de la familia, pero pienso también como vocación sacerdotal, como que le da más vida, ¿no? ¿Qué usted recomienda? No, ciertamente, tanto Monseñor Sánchez como mi persona, hemos buscado el que los sacerdotes capellanes militares no estén exclusivamente dentro de la unidad, sino que tengan una experiencia parroquial. En Caracas, yo asumí en convenio con la arquidiócesis una parroquia
llamada Santa Rosa de Lima. Tengo allí 3 sacerdotes capellanes y sirve a la vez de casa sacerdotal para que los sacerdotes que trabajan en el Fuerte Tiuna puedan tener habitación en la casa sacerdotal. Desde ahí salen a hacer su labor. Otros los tengo en el seminario. ¿Cómo nacen esas vocaciones Las vocaciones, bueno, nacen por la gracia de Dios en primer lugar. El Espíritu Santo hace su trabajo y la oración, y luego por el trabajo de los capellanes, que yo les insisto mucho en que ellos, los primeros promotores vocacionales tienen que ser ellos, y también lo hacemos por las redes sociales. ¿Pueden nacer las vocaciones dentro del cuartel, monseñor? ¿Sí? ¿Han habido...? Tenemos, mire, aquí mismo en Maracay tenemos al padre Leonardo Lucero Lutenco. Él, siendo lo que hoy es primer teniente, ingresó al seminario, siendo oficial de comando de la aviación militar. Después de él hemos tenido otros. El actual capellán del Hospital Vicente Salia Zanoja en el Fuerte Tiuna era sargento de tropa y hoy día es sacerdote. En este momento en el seminario tengo a 2 sargentos que están preparándose para ser sacerdotes. Interesante. Me gustaría saber, monseñor, esta función también de los capellanes a nivel nacional. ¿Hay algún encuentro que usted hace con todos los capellanes? Sí. ¿Hay una instrucción que ellos tienen que seguir? Sí, sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo maneja eso? Lo manejamos de la siguiente, como decía anteriormente, dada pues la situación país, ahora hemos tratado de hacerlo por zonas, pero hemos hecho también encuentros nacionales de capellanes que vienen de los 4 componentes: Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. Y luego hemos tenido encuentros por componente: todos los capellanes del Ejército, todos los de la Armada, todos los de la Aviación y todos los de la Guardia Nacional. Y hemos producido, por ejemplo, en la Guardia, de 2 encuentros nacionales, se ha producido, digamos, un pequeño folleto que tiene por nombre Cada mes un valor. Se trabaja un valor durante 4 semanas a nivel nacional. Igualmente tenemos unas orientaciones pastorales para trabajar con la familia. Interesante. Sí. O sea, el lineamiento viene de su persona hacia todos los capellanes. Sí. Y si un capellán se encuentra o tiene que tomar una decisión entre seguir el lineamiento de su superior dentro de la academia o el lineamiento suyo, ¿cuál debería darle más, digamos, no sé si ha habido esos choques, no pregunto, ¿se puede presentar alguna vez? No, pero él debe seguir el lineamiento de su superior, me imagino, del obispo, del obispo, porque el trabajo nuestro es pastoral. Aunque tenga grado militar, él tiene que hacer valer su condición de sacerdote, porque no está allí como un militar más, porque eso es un añadido. Lo importante es su identidad sacerdotal, y él es el guía, el pastor incluso de su comandante. Excelente, me encanta escuchar eso. Quería también hacerte otra pregunta. Dentro de los militares podemos encontrarnos con otros que son de otras confesiones, sí, otras religiones. Sí, ¿cómo se hace en este caso? Ahí hacemos uso de la libertad de culto, ¿no? Pero siempre salvaguardando, evitar confusiones, porque ha habido momentos en que algunos jefes han hecho uso de su autoridad para imponer su religión. Correcto. Nosotros hablamos siempre de que desde la Iglesia Católica proponemos el Evangelio, no se lo imponemos absolutamente a nadie. Y luego le recordamos que la libertad de culto es para que cada quien, de acuerdo a su culto, se reúna con su propia gente a celebrar. Los católicos la Eucaristía, las confesiones religiosas, el culto que ellos celebran, pero nunca mezclarnos. Sí. Y no obligar, por decir un nombre, a los evangélicos a venir a la misa, pero tampoco obligar a los católicos a que vayan al culto porque el pastor
o porque el comandante es evangélico, no. Eso no es libertad de culto, eso es ir contra la libertad de culto y contra la ley. Correcto, interesante eso. Para, digamos, finalizar, ¿no? Su presencia hoy en Maracay es porque vino a darnos una charla sobre el aborto, ¿no? Y en resumen, ¿no? ¿De qué se trataba la charla, si no puede...? Sí, con mucho gusto. Bueno, fui invitado porque se terminaba con el cuarto foro, con el tema del aborto y con la interrogante, si el aborto es un derecho o es un crimen, ¿no? Y bueno, abordé el tema por lo complejo que él es, por lo difícil, por lo contradictorio, señalando tres cosas: que para abordar un tema tan complejo no podemos nosotros sino que ir a lo científico, hablando del estatuto biológico del embrión, es decir, acudir a la biología como ciencia para demostrar desde el inicio que hay una nueva vida. Cuando se unen el gameto masculino con el femenino, da inicio a una célula viva que es una vida, y una vida humana, no cualquier vida. Y le hacía esta reflexión: si tenemos en casa, ¿verdad?, por decir algo, como mascota a un perrito y una perrita, cuando el perrito preña a la perrita, inmediatamente decimos: ¡ay, va a tener unos perritos! ¿Sí o no? Claro. Y entonces, si eso lo sabemos del animal, ¿por qué ponemos en duda que cuando una mujer está embarazada, sea persona o no sea persona, sea vida humana o no sea vida humana? Entonces, por eso vamos al estatuto biológico del embrión. Luego, que hay que estudiarlo también desde la filosofía, el estatuto ontológico del embrión, que no es otra cosa que lo que se ha dicho a lo largo de toda la historia de la humanidad acerca de la condición de persona humana, de esa vida naciente que comienza con la unión o con la fecundación, ¿verdad? Para luego pasar al estatuto jurídico del embrión, porque hoy día se quiere, digamos, dar licitud a aquello que es ilícito moralmente a través de leyes. Fue aprobado en el Congreso, fue aprobado por el Parlamento tal ley en contra del matrimonio, entonces matrimonio igualitario. Aprobado por la ley la eutanasia, hay que matar a los que están enfermos terminales o a los viejitos que ya nadie los quiere atender. Y hay que asesinar a los inocentes que no tienen voz, que no pueden defenderse, que no pueden gritar, que no pueden hacer nada para defender su propia vida, y lo que es peor, que sea la madre quien cometa el crimen. Entonces, desde esas tres perspectivas hemos analizado el tema del aborto. Para finalizar, yo sé que el tiempo se agota, pero el tercer segmento vamos a tener como un poquito más un resumen de la charla de Su Excelencia. Pero usted pertenece también al cuerpo de la Conferencia Episcopal Venezolana. Así es. Y está haciendo algo la Conferencia Episcopal sobre ese tema del aborto, sí, porque se han escuchado que va a haber algunas leyes que van a permitir el aborto. Bueno, desde la Comisión Episcopal de Familia, de la cual hago parte, estamos, en primer lugar, pues haciendo toda una campaña para promover la vida, el amor a la vida, ¿no? Y luego, con la pastoral, la dirección de pastoral familiar de la conferencia, las pastorales diocesanas, parroquiales, pues todo un trabajo pastoral de concientización. Pero además estamos preparando todo un documento, ¿verdad?, con estos tres elementos que yo acabo de señalar, para bueno, presentarlo también a nuestros, digamos, asambleístas, de manera que puedan ellos valorar y tomar conciencia, bueno, que no se trata de aprobar una ley por aprobarla, sino que eso de verdad hay que estudiarlo, analizarlo y sobre todo evitarlo. Defender la vida. Sí. Ese es el Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, un hombre sencillo, un amigo,
un obispo castrense que tiene una misión, imagínense, nacional. Creo que el obispo de los obispos, con todo respeto a todos los obispos, cuente con nuestra oración. Gracias, Padre George. Gracias por permitirnos estos minutos. Y bueno, ustedes queridos televidentes de TBS, nuestros seguidores peregrinos, vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos con esta charla hermosa que dio Su Excelencia. Él se despide de nosotros y nosotros continuamos. Que Dios lo bendiga. Amén. Casa Belmar tiene para ti los mejores muebles y electrodomésticos en marcas originales. Visítanos y vive la experiencia de encontrar todo en un solo lugar. Cocinas, neveras, lavadoras, televisores, licuadoras y los más llamativos electrodomésticos y muebles para tu hogar. Casa Belmar. Los juguetes que siempre has querido están en The Big Toys, la juguetería con la más grande exhibición de juguetes y ropa para niños. Si lo viste en la televisión o en YouTube, lo tenemos. Vístete y juega con tus juguetes soñados, solo marcas originales para que la ilusión y fantasía duren por siempre. The Big Toys, lo mejor en juguetes para ti. Bobinados Electrotecnisol, empresa de bobinado AC y DC con certificación ISO 9000. Tenemos más de 36 años de experiencia en bobinado de motores de baja y media tensión. Somos el mejor aliado para su empresa con transporte a nivel nacional. Contamos con la mejor infraestructura y manos expertas que garantizan su inversión. Visítanos en la carretera nacional San Mateo La Encrucijada de Cagua. Somos Bobinados Electrotecnisol. Electrotecnimotores. Tenemos para su empresa el servicio de venta, asesoría e instalación de la más grande variedad de motores, bombas de agua, centrífugas o sumergibles, generadores o plantas eléctricas y toda la línea de sistemas de automatización y control que pueda requerir. Visítanos en la carretera nacional San Mateo La Encrucijada de Cagua. Electrotecnimotores. Estás viendo Y estamos de vuelta con peregrinos. Llegó el momento tan esperado, que es la charla que nos ha regalado Su Excelencia Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo castrense para Venezuela. El tema que él preparó para toda la audiencia fue aborto, derecho o crimen. Acompáñanos. Hoy vamos a hablar un poco de la realidad venezolana, que también con el tema del aborto abarca todo lo que es la discusión que hay a nivel mundial sobre este tema. Y tenemos que comenzar diciendo que el tema del aborto es uno de los más delicados y de los más complejos que se enfrenta hoy, porque es un tema que tiene mucha incidencia sobre el derecho y por consiguiente sobre lo que llamamos la biojurídica. En Venezuela, así como ha sucedido anteriormente en otras modernas democracias occidentales, el asunto de la despenalización del aborto está en el centro del debate sociopolítico y es un debate muy intenso. Ciertamente que el aborto es una realidad sociológica que no se puede dejar de reconocer su existencia. Es un hecho social
cuyo número e importancia pues, tiende a aumentar de día en día. Y la discusión sociopolítica sobre la despenalización o no del aborto constituye un dato fundamental para lo que estamos nosotros reflexionando en este cuarto foro. ¿Por qué? En Venezuela, la polémica sobre el aborto adquirió, digamos, cierta relevancia e importancia en el año 2004, cuando fue presentado el proyecto de reforma del Código Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y nuevamente el año pasado, o este mismo año, cuando desde la Asamblea Nacional se anuncia proyectos para despenalizar el aborto y la eutanasia. ¿Hacia dónde apunta la despenalización? ¿O en qué casos? ¿O qué es lo que se sugiere? ¿O qué es lo que piden en estos proyectos de ley que despenalicen el aborto en nuestro país? Bueno, aborto libre durante los 3 primeros meses de embarazo, aborto que no sean punibles como el terapéutico, el ético, el eugenésico y por angustiosa necesidad social. Como en otras naciones del mundo, el aborto es un argumento que divide en dos la opinión pública. Por una parte, se encuentran aquellos que sostienen que legalizar el aborto no significa solo garantizar a las mujeres el derecho de decidir autónomamente sobre su propio cuerpo, su propia sexualidad, su vida reproductiva, sino también evitar que las mujeres se sometan a prácticas abortivas clandestinas e inseguras que ponen en grave riesgo sus vidas con costos sociales muy altos. Y por otra parte, se encuentran aquellos que consideran absolutamente restrictivo enfrentar la temática del aborto según la perspectiva de los derechos de las mujeres, ya que estiman que es muy superficial evocar como pretexto la supuesta libertad de elección, de autodeterminación, de no discriminación del mundo femenino. Quienes sostienen esta posición defienden el derecho a la vida de cada ser humano desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural, frente a cualquier manifestación de la cultura de la muerte. Entonces, frente a esta temática tan compleja, tan difícil, de tantas controversias, desde mi punto de vista es necesario adoptar una orientación que haga referencia a la biología, a la bioética y al derecho. Es decir, hay que afrontar este problema de manera multidisciplinar. Esto es en razón a que hasta el presente la temática del aborto ha sido abordada aisladamente como un problema social y económico por su clandestinidad y por recurrir a esta práctica las mujeres de escasos recursos económicos, carentes de una adecuada y auténtica educación sexual, también abordado como problema psicológico por los consiguientes traumas post-aborto, como problema sanitario por las condiciones antihigiénicas sépticas en que se lleva a la práctica, con su secuela de mortalidad de madres jóvenes, y finalmente viene tratado como un problema jurídico, ya que en Venezuela el aborto está penado por la ley. Por lo tanto, no es equivocado afirmar que todo intento de enfrentar el tema
de la despenalización del aborto en Venezuela y en el mundo, nos lleva a nosotros a abordar esta situación desde campos y argumentaciones muy diferentes y que tienen que estar referidas siempre al embrión humano como la embriología. Entonces, en bioética hablamos del estatuto biológico del embrión, es decir, acudir a la biología, acudir a la ciencia para demostrar que cuando se unen los gametos masculino y femenino, ya hay una nueva vida, una nueva vida. Luego, debemos recurrir también a la bioética, a la ética por la vida y para la vida, para ir a estudiar lo que es y demostrar científicamente lo que es el estatuto ontológico del embrión, ¿no? Toda la discusión racional, filosófica, acerca de si la nueva célula que comienza a dar vida humana goza de personalidad, de una dignidad. Toda la discusión filosófica racional acerca del estatuto ontológico. Y por solo colocar un ejemplo, el ser humano, por más que quiere salir del problema y pueda abortar la mujer y el hombre ser cómplice del aborto, después viene la conciencia y comienza a hacer su trabajo. Y sabes que lo que estás haciendo no está bien, no es correcto, no es humano y no es cualquier violencia. La violencia contra tu propio hijo, es la violencia contra el inocente, es la violencia contra el indefenso. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar la actitud y sobre todo amar la vida en todos los estadios de esa existencia humana. Amar la vida naciente, amar la vida que se está desarrollando progresivamente en el vientre materno, cuando nace, cuando es infante, cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulto, cuando es adulto mayor y cuando está en la fase terminal de la vida. Qué grandes enseñanzas nos deja hoy el Monseñor Benito. Pues si desea ver de nuevo este programa y esta charla, síganos por nuestro canal de YouTube, Peregrinos TVS. Pero también está la charla completa, dura casi una hora y pico. Puede verla por completo por el canal de YouTube FestiFam. Vamos ahora a otro breve corte comercial y regresamos con la última parte de Peregrinos. Estás viendo Bueno amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa con esta imagen hermosa de San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, el cual celebramos ayer su día. Nuestras sinceras palabras de felicitaciones a la Iglesia Siriaca Antioqueña, porque es el patrono de la Iglesia Siriaca Católica, ¿no? A su excelencia Monseñor Timoteo, nuestro obispo exarca. Sin duda esta guía, ¿no? Y este patrono siempre va con el Espíritu Santo, va a guiar a toda la Iglesia universal.
Y a nuestro seminario también, el Seminario María Madre de la Iglesia, en su 53 aniversario, el cual también lo celebramos la semana pasada. Los invitamos para que nos acompañen en el noticiero de la Diócesis de Maracay, porque la Diócesis de Maracay es buena noticia. Que Dios lo bendiga y hasta el nuevo día. Bienvenidos a su noticiero Diócesis de Maracay. Nos encontramos en el Seminario María Madre de la Iglesia, que celebra su 53 aniversario. Acompáñenos a este recorrido del acontecer diocesano. El pasado domingo 30 de mayo se celebró en la iglesia la fiesta de la Santísima Trinidad, y el Papa Francisco, en su acostumbrado Ángelus en la plaza de San Pedro, nos exhortó a contemplar este maravilloso misterio de amor y luz del que procedemos y hacia el cual se orienta nuestro camino terrenal. Y nos hace un llamado a la unidad, insistiendo que es esencial para el cristiano, no solo como una mera actitud, sino que es esencia, porque es la unidad que nace del amor, de la misericordia de Dios, de la justificación de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. En la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María el pasado 31 de mayo, en las diferentes parroquias y comunidades de la diócesis se celebró la coronación a la Virgen como Reina y Señora de todo lo creado. Momento oportuno para profundizar nuestra devoción a la Madre del Cielo. En este día también culminó el maratón de oración convocado para el mes de mayo por el Papa Francisco, para pedir por las diferentes necesidades del mundo. Nos encomendamos a las manos de la Buena Madre. Queremos felicitar a todos los cumpleañeros en esta semana, en especial al Padre Juan Espinosa y los seminaristas Freddy López y Gabriel Sánchez, que estuvieron de aniversario el pasado 31 de mayo. El Padre José Osorio el miércoles 2 de junio. También felicitamos a los hermanos que estuvieron de aniversario sacerdotal, el Padre Lorenz Wessler en sus 52 aniversarios y el Padre Homero Díaz en su 34 aniversario el lunes 31 de mayo. El jueves 3 de junio, el Padre Alexis Blanco en sus 15 aniversarios. ¡Felicidades! El 2 de junio toda la diócesis se llenó de fiesta, pues el Seminario María Madre de la Iglesia estuvo festejando sus 53 aniversarios de fundación. Se celebró presidida por nuestro pastor, Monseñor Enrique Parravano, concelebrada con los rectores de esta casa de estudio y en compañía de todos los seminaristas y algunos allegados. En dicha celebración se dio a conocer el nuevo logo de la institución y luego un pequeño compartir. Felicidades a toda la diócesis y muchas gracias a todos aquellos que hacen posible, con su aporte, seguir adelante con esta obra. Y en el marco del 53 aniversario del Seminario María Madre de la Iglesia, vamos a tener un pequeño microinformativo, una entrevista al Padre Rommel Linares, que es el encargado de la formación como vicerrector y ecónomo de esta casa de estudios. Nos encontramos con el vicerrector y ecónomo del Seminario María Madre de la Iglesia. Padre Rommel, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo se siente después de haber pasado por esta casa de formación como un formando y ahora ser el formador? Indiscutiblemente que es una experiencia totalmente diferente a lo que uno ha vivido, ¿no? En el sentido porque ya el haber pasado por esta casa hace más de 5 o 7 años, y ahora volver en este rol en el que la iglesia me pide, pues ayudar a conducir a estos jóvenes que quieren responder al Señor, es un compromiso, no solamente de reconocer en ellos que necesitan de Dios y al mismo tiempo que necesitan una figura, una referencia para seguir moldeando su vida, a ejemplo de ese Jesús buen pastor. Amerita indudablemente testimonio, compromiso y sobre todo la entrega a ir conduciendo y animando y sobre todo acompañando a estos jóvenes que desean responder a la llamada de Dios. Y Padre, ¿cuáles serían sus palabras en este aniversario? Bueno, primero que todo, dándole gracias al buen Dios que ha permitido que durante 53 años la diócesis de Maracay ha contado con este semillero de ir forjando
a lo que ha sido el clero de nuestra diócesis de Maracay y del pueblo de Aragua en la fe. Y al mismo tiempo llenarnos de entusiasmo para seguir brindando las herramientas y todo aquello que concierne a la formación de aquellos que aspiran al ministerio sacerdotal. Es un compromiso, como les decía al inicio de la primera pregunta, con Dios, con la iglesia, y al mismo tiempo una oportunidad para crecer en el amor, en la esperanza de esta diócesis que espera dar lo mejor al pueblo de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Es el desafío de cada día, brindarle la posibilidad a aquellos jóvenes que realmente esperan y se preparan para cada desafío que tenemos que afrontar en el mañana. Muchísimas gracias, Padre Rommel Linares, y bueno, agradecerles a ustedes por acompañarnos en este microinformativo. En esta semana se celebró el sacramento de la confirmación en algunas parroquias por manos de Monseñor Enrique José Parraván. El viernes 4 de junio en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el sábado 5 en la comunidad de Valle Fresco, cada celebración concelebrada por sus párrocos. Les recordamos estar atentos a través de nuestras redes sociales para conocer el recorrido de la reliquia de primer grado del médico de los pobres, el beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros, que está visitando cada parroquia de nuestra diócesis. A él le pedimos que interceda por el fin de la pandemia. Y hacemos una pausa para unirnos al duelo de todos los que han fallecido durante esta semana en nuestra diócesis y los encomendamos en nuestras oraciones. Pedimos el consuelo de Dios a todos sus familiares. Y este domingo 6 de junio en la iglesia venezolana realizó la celebración de Corpus Christi. Es así que todas nuestras parroquias de forma creativa prepararon sus altares para recibir y adorar al pan del cielo, Jesús sacramentado. Nuestro obispo celebró la Eucaristía en el seminario María Madre de la Iglesia e hizo el recorrido con el Santísimo Sacramento por los altares preparados por los padres y seminaristas. Encomendamos nuestra nación al Santísimo Sacramento del altar. Bendito seas por siempre, Señor. Llegamos al final de nuestro recorrido por el acontecer diocesano. Agradecemos por acompañarnos y les insistimos que sigamos con los cuidados necesarios de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Bendiciones y feliz semana. Recuerda que la diócesis de Maracay es buena noticia. Hasta pronto. TBS presentó A nombre de Casa Belmar, todo en electrodomésticos. De Big Toys, lo mejor en juguetes para ti. Electrotecnimotores. Somos Bobinados Electrotecnisol.